Dios te bendiga y bienvenida a día número 29 en este devocional de 40 días sobre oración y ayuno. Vamos a considerar hoy Salmo 37, verso 3 y versículo 4. Unos versículos muy lindos que nos va a enseñar mucho y vamos a ver lo que dicen los versículos. Salmo 37, verso 3 y 4. Dice: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítete asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. En este devocional vamos a una vez más hablar sobre el tema de orar sobre los versículos que estamos leyendo, ¿ok? Orar en el contexto de los versículos de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros entornos, y vamos a ver lo que podamos entender y sacar de esta lección. Cada día cuando leemos nuestra Biblia, ¿verdad? Y debemos de tratar de entender la historia que estamos leyendo, ver el contexto, leer los versículos alrededor del versículo, ¿verdad? Y tratar de entender lo que la Biblia nos está diciendo en esa porción. A veces la Biblia es descriptivo y los versículos que estamos leyendo. Y los versículos nada más nos está enseñando y nos está explicando lo que sucedió en esa situación, en esa historia. Pero muchas veces los versículos son prescriptivos. En otras palabras, que nos está enseñando una lección, guiando nuestro estilo de vida o tratando de impartir unas verdades a nuestra vida. Pues cuando estamos leyendo la palabra de Dios, debemos de leerlo pausadamente para poder entender bien lo que estamos leyendo y también orar esos versículos sobre nuestra vida dependiendo del contexto. Entonces, en los versículos que leímos hoy, lo voy a leer una vez más, no dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítete asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, en ese contexto, David no está hablando acerca de buscar del Señor. Y vamos a ver los versículos y las partes de ese versículo y ver cómo nosotros podemos orar esto sobre nuestra vida. A mí me encanta esa porción de la escritura porque hay una gran promesa en esos versículos, pero en un momento vamos a llegar a la promesa, ¿ok? Para entenderlo en el contexto. Y leyéndolo en el contexto, entendiendo el contexto, podremos aplicarlo bien y correctamente a nuestras vidas. Entonces, el versículo comienza a decir y a instruirnos en confiar en Jehová. Entonces, David nos está diciendo: confía en Jehová. Y entonces, cuando yo pienso en eso, ¿cómo yo puedo orar esto sobre mi vida? Yo puedo, ¿verdad?, orar: Señor, ayúdame a confiar en ti, en todo lo que estoy pasando, en las buenas y en las malas. Quizás estás pasando por una situación en tu vida y podemos leer este salmo y orarlo pedacito por pedacito sobre nuestra vida. Y Señor, sí, yo necesito confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar en ti, Señor. O podemos orar eso como de victoria. Señor, gracias porque estoy confiando en ti. Mi situación es muy difícil y gracias porque no estoy en desespero, pero estoy agarradito de ti, Señor. Y podemos orar ese parte de versículo, esa porción sobre nuestra vida y darle gracias, Señor, por esa confianza en Él, ¿verdad? El segundo parte sigue diciendo: y haz el bien. Y podemos orar eso y decir: Señor, ayúdame, Señor, siempre a hacer bien, donde quiera que yo estoy, hacer lo bueno, Señor, ser de bendición a otros, Señor, y hacer el bien.
Si estoy en la ciudad, en el campo, en casa, en el trabajo, ayúdame a hacer bien, ayúdame a confiar en ti. El versículo sigue diciendo, y te apacentarás de la verdad. En otras palabras, David nos está diciendo, debe de tener una buena relación con la verdad, siempre siendo fiel al Señor, siempre haciendo todo lo que es verdad, todo lo que es sincero, lo que es bueno, tener una buena relación que te vas a alimentar de la verdad, de todo lo que es bueno y verdad, de allí vas a recibir, de allí vas a buscar y de allí, de lo verdad, siempre vas a depender. Y el próximo parte del versículo nos dice, deleítete a sí mismo en Jehová. Entonces, esta porción de escritura es prescriptivo, nos está enseñando cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer, cómo debe ser nuestro estilo de vida, siempre confiando en Jehová, siempre haciendo el bien, siempre alimentándonos de la palabra, de la verdad, y estamos gozándonos en el Señor. Dice, deleítete a sí mismo en Jehová. Entonces, debemos y podemos orar, Señor, ayúdame, Señor. Siempre tenerte en el centro de mi vida, Señor. Siempre confiar en ti, Señor. Siempre haciendo el bien, Señor. Siempre alimentándome, Señor, de tus verdades, Señor. Siempre deleitándome, Señor, en ti, Señor. Gozándome, Señor, en ti, Señor. Y es un estilo de vida que este salmista nos está prescribiendo, nos está diciendo cómo debemos de vivir nuestra vida. Y ahí entra el último parte del versículo, que quizá lo has leído en postales, quizá lo has leído en diferentes lugares, y ellos venden muchas cosas con esta porción de la palabra como presentada. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. A mí me encanta esta parte del versículo porque nos está diciendo, pero hay que entenderlo en el contexto. Nos está diciendo que si confiamos de Jehová, si confiamos en el Señor, que si hacemos el bien en el nombre del Señor, si siempre nos estamos alimentando y dependiendo de las verdades del Señor, que si nos gozamos en el Señor, entonces Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Que Él no va a entregar lo que estamos deseando, que Él no va a entregar lo que estamos orando y buscando, pero en el contexto de amar al Señor, en el contexto de buscar la voluntad de Dios, que cuando, y yo sé que cada uno de nosotros estamos orando por algo, que tenemos algo en nuestro corazón, que tenemos algo que estamos anhelando, que algo que necesitamos, ¿verdad? Y no es que el versículo no nos está diciendo que Dios te va a dar todo de tu corazón, no, Él está diciendo en el contexto que cuando tu corazón está detrás del corazón del Señor, Dios te bendice en ese contexto. Que cuando tú deseas lo que Dios honra, que cuando tu atención está puesta en las cosas de verdad en el Señor, Dios considera tus peticiones. Dios contesta tus peticiones en ese contexto. Entonces podemos orar, Señor, que queremos confiar en ti, Señor. Señor, yo quiero serte fiel y siempre hacer el bien, Señor. Yo quiero alimentarme, que no quiero solamente comer comida, sino de la palabra del Señor. Y Señor, me quiero deleitar, me quiero gozar en ti, Señor. Y yo sé que la promesa es que si yo me gozo en ti, Señor, siempre en cada área de mi vida, tú vas a bendecirme, tú vas a contestar las peticiones de mi corazón. Pues hoy vamos a orar esto en el contexto del versículo, sabiendo que Dios nos va a bendecir y nos va a considerar nuestras peticiones. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios Padre, porque tú siempre nos ayudas, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando a confiar en ti, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Que donde quiera que vayamos, Señor, podemos hacer el bien, Señor. Que podemos alimentarnos, Señor, de tus verdades, Señor. Y que podemos deleitarnos, Señor, en ti, Señor. Que podemos gozarnos, Señor. Que el centro de nuestro gozo y alegría puede ser tú, Señor. Y sabemos, Señor, que en ese contexto, en ese contexto, tú nos vas a bendecir, que tú vas a considerar las peticiones de nuestros corazones, Señor, que tú nos vas a contestar, Señor, mi Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre escuchas, Señor, y tú bendice a aquellos que le buscan, Señor. Ayúdanos, Señor, serte fiel, honrarte en todo, Señor, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Sigue fiel al Señor. Sigue fiel, sigue deseando lo del Señor y tú verás como Dios te va a bendecir, te va a contestar en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Amén.